Hola, en esta ocasión les vamos a presentar la nueva versión del CIFITAX para el ejercicio 2019. Este programa, para los que no lo conocen, es un programa en Excel que contiene macros y que nos permiten obtener los papeles de trabajo para el llenado precisamente del formato 18 de la Declaración Anual de Personas Morales y que además nos va a permitir precisamente tener todos estos papeles, documentos y en sí poder hacer como un prellenado del formato en el mismo Excel. Este programa se basa en sus balanzas de comprobación de la empresa y es muy fácil de suministrarle la información para obtener todos los datos. Vamos a dar un bosquejo sobre este programa. Vamos al índice, vean, este es el contenido que tiene el programa. Contiene una hoja para cada una de las balanzas que compone el ejercicio de enero a diciembre, puesto que precisamente en base a los datos que están en sus balanzas es como va a empezar a obtener la información. Que esto es muy adecuado porque, bueno, ustedes ya mandaron una contabilidad electrónica, ya tiene información la autoridad al respecto, a lo mejor de esta información contable de su empresa. Entonces, pues este programa se basa principalmente en eso, en la información de sus balanzas de comprobación. En estas hay que ponerlas las balanzas hay que ubicarlas de acuerdo a la información que aparece en estas primeras columnas, en número de cuenta, la cuenta, saldo inicial, saldo final, debe y haber. Así es como deben de ir anotadas sus balanzas. Solamente es necesario que de su sistema contable hagan una una exportación de sus balanzas al formato de Excel y bueno, de Excel ya copiarlas para este sistema y anotarlas en estas primeras columnas que les menciono. Ya que las tenemos anotadas, en cada uno de los meses, por supuesto, tienen que estar totalmente anotadas, me voy a regresar a esta hoja que se llama clasifica. Esta hoja que se llama clasifica es el que le da, digamos, la información a este sistema para que determine los cálculos de acuerdo a cómo vayamos configurando las cuentas. Primero que nada, le van a tener que dar importar cuentas. Ustedes eligen la balanza de comprobación que van a considerar para importar las cuentas. De preferencia, pues sería la de diciembre, ya que es la que contiene todas las cuentas que ocuparon durante el ejercicio y que les va a servir para determinar este dato precisamente. Simplemente le dan cuentas, va a hacer el proceso y va a traer toda la información que ustedes están viendo. Esta primera o segunda columna, que es la B, es en donde ustedes tienen que identificar qué tipo de cuenta es. Debido a esto, a las clasificaciones que ustedes realicen aquí, es que todas estas columnas siguientes se van a activar precisamente con un combo para mostrarles en dónde tendrían que estar clasificando estas partidas. ¿Ok? Tendrán que clasificarlas de acuerdo al activo, pasivo, capital y resultados. Ya que tengamos identificadas estas partidas, entonces, como les mencionaba, proseguiré para las siguientes columnas. La primera, clasificación para lo que son ingresos y gastos en consideración para ISR. En este caso, pues me voy a ir a las cuentas de resultados, que son normalmente las que me aplican para este cálculo. Y vean, por ejemplo, aquí mi clasificación está realizada en base en esta cuenta en especial de ventas en base a mi cuenta de mayor o a mi cuenta acumulativa, según como lo manejen en su sistema contable. Me voy a las siguientes, esta es devoluciones, igual la estoy clasificando a nivel mayor porque no hay ninguna especificación con respecto a las subcuentas. Pero vean en este caso, en mi cuenta de mayores gastos de venta, pero sin embargo yo estoy clasificando en base a las subcuentas. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuentas precisamente que a lo mejor no aplican al 100% como deducción en mis cálculos, porque son no deducibles, etcétera, etcétera. Entonces aquí ustedes
pueden considerar puras cuentas de mayor o subcuentas. Ustedes deciden esta situación, ¿ok? Y así lo van a hacer identificando a qué cuenta va a pertenecer. Vean que les aparece un combo y ustedes pueden identificar a qué partida precisamente del formato de la declaración anual va a ir ese rubro. Y ya simplemente lo seleccionan y quedará anotada. Vean que aquí también hicimos lo mismo en gastos de administración. Hicimos la clasificación a nivel subcuentas. Esto ustedes lo consideran de acuerdo a los conceptos y a lo que su cuenta está indicando. ¿Sí? Por ejemplo, gastos financieros, aquí tenemos, bueno, la pérdida cambiaria, la ganancia, los gastos financieros, igual, ustedes dónde la identificarían. Inclusive el formato, anteriormente el formato 18 no traía para identificar la ganancia y pérdida cambiaria, ahorita actualmente ya lo actualizaron y ya permite esa actualización, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, aquí está como ganancia cambiaria. Ustedes van identificando estas partidas para que lo puedan considerar. Las siguientes, bueno, que yo tengo en mi balanza son cuentas de orden. Esas las pueden o no clasificar dependiendo de lo que ustedes consideren. Después tenemos lo que es la clasificación para el ajuste anual por inflación. Aquí igual les va a aparecer en el combo de acuerdo. Es crédito, bueno, dentro de tus créditos están estas partidas, son deudas, dentro de las deudas, perdón, están estas otras partidas y como podrán ver ustedes, bueno, aquí lo voy a borrar porque aquí no pertenece. Como podrán ver ustedes aquí en bancos tenemos esta de restar de bancos. Cuando le indicamos de restar es porque no se va a considerar, ¿sí? Digamos, para mi saldo promedio no voy a considerar tal y tal partida. Entonces, ahí tendrían que ustedes checar. Si, por ejemplo, a lo mejor digamos deudores. En deudores yo tengo personas físicas que no realizan actividad empresarial, entonces no entraría dentro de mi ajuste. Si yo clasifico mi cuenta de mayor, simplemente a esas subcuentas, y vamos a ver si tenemos por aquí la de deudores. Por ejemplo, aquí yo estoy clasificando mis deudores diversos y vean, aquí estoy clasificando mi subcuenta como deudores diversos y no como lo que debo de considerar. Entonces, perdón, no la cuenta de mayor, sino nada más mi subcuenta, es lo que estoy considerando. Entonces, ustedes deciden qué poner aquí. Pero si es en mi cuenta de mayor, por decirla, esta de impuestos a favor, mi cuenta de mayores impuestos a favor. Si yo de impuestos a favor a lo mejor el IA, digamos, este no lo voy a considerar por X situación, no va a entrar. Entonces simplemente le pongo restar de impuestos a favor. El programa automáticamente va a tomar la cantidad total y le va a restar lo que implica esta cuenta para que no considere ese saldo en los promedios, por ejemplo, en este caso de mi ajuste anual por inflación. Tenemos para la clasificación del estado de resultados, recuerden que en el formato vienen para que identifiquemos dos tipos de cuentas, partes relacionadas y partes no relacionadas. Entonces igual aquí tendríamos que ir a checar si en esta parte no les aparece el combo, es porque son cuentas de activo. Ajá, tendría que irme a mis cuentas de resultados para poder identificar esta partida que me afecta. Miren, aquí está. Aquí tengo y aquí me van a aparecer todos los rubros que de acuerdo al formato 18 yo tengo que llenar en lo que es el apartado del estado de resultados. Entonces yo lo tendría que ir clasificando de acuerdo a estas cuentas que me está pidiendo el estado de resultados y así me pueda dar el dato, la declaración. Tengo por otro lado la clasificación, perdón, para la conciliación fiscal y contable. Igual ustedes podrán identificar a nivel partida de mayor o a nivel subcuenta las que van a afectar en este caso. ¿Cómo son? Bueno, pueden ser las de igual las de resultados, pero por ejemplo estamos hablando de no deducibles, bueno, en este caso no las he clasificado, pero aquí simplemente me voy a ir, digamos, a estas
por ejemplo, esta de no deducible. Miren, si la tengo clasificada, gastos que no reúnen requisitos fiscales. Ustedes identificarán qué partidas aplicaría para la conciliación y irlas poniendo de acuerdo a los rubros que pertenezca. Miren, ingresos fiscales no contables, ingresos contables no fiscales. Ustedes tienen por rubros identificados a dónde va a afectar esta partida. ¿Ok? Ahí tenemos la información. Y por último tenemos lo que es la clasificación para el balance general, que esto también es de acuerdo a los campos que vienen en el formato de la declaración. De acuerdo a eso, ustedes tendrán que clasificar cada una de sus partidas igual, de manera mayor o a detalle. Ya que tenemos esto, tenemos otras hojas como es la importación de sus FDI emitidos, recibidos, que esto es más que nada para que ustedes concilien lo que lo que tienen registrado en su contabilidad, que coincida con sus CFDIs que tienen, tanto emitidos, recibidos, tomando en consideración, bueno, si fueron por anticipos, si fueron notas de crédito, notas de descuento, aplicaciones de anticipos, todo esto para que no vayan a hacer duplicidad de sus ingresos o, en su caso, que no los hayan considerado en la determinación de sus pagos provisionales. Tenemos el otro apartado que son nóminas. En este de nóminas les permitirá leer precisamente todos sus archivos de nómina, sus XML. ¿Para qué? Para que les pusimos una hoja de resumen. Aquí simplemente en mi hoja de nómina le doy resumen y lo único que va a hacer es precisamente darme el resumen de toda la información por el tipo de percepción que tienen, porque necesitamos aquí identificar en la declaración anual lo grabado y lo exento. Recuerden que en el caso del exento tenemos que identificar, bueno, de este exento cuál es nuestra parte deducible y cuál es nuestra parte no deducible, que estamos hablando de un 53 o un 47% de acuerdo a lo que establecen las disposiciones. Entonces aquí les permitirá hacer pues esto, me imagino que ya lo deben de tener, puesto que hicieron sus cálculos anual de sus trabajadores y debieron de haber identificado estas partidas. Aquí simplemente, bueno, que coincida con lo que ustedes tienen registrado en contabilidad, con lo que ya tenían identificado y para que no haya ningún problema en el llenado. Recuerden que en la parte de sueldos y salarios, el formato 18 les permite hacer, bueno, más bien ya les identifica ese dato, aunque ya nos permite modificarlo, pero es importante que, bueno, que debería de ser igual el importe que nos da por sugerencia el formato 18 al que nosotros estamos determinando, pero para que ustedes lo consideren y vean esas situaciones. Tenemos una hoja para el ajuste de anual por inflación, perdón, y este simplemente le voy a dar aquí borrar. Así les va a aparecer la hoja, simplemente le dan calcular, le dicen que sí y como nosotros hicimos la clasificación en la hoja que les mencionaba, pues ya nos va a dar automáticamente los saldos finales que debemos de considerar y restando por supuesto aquellas partidas que no le indicamos que no considerará y nos va a dar ya sea nuestro ajuste por inflación acumulable o deducible, ¿sí? Ya tendríamos el dato, ya tenemos identificado, digamos, uno de nuestros primeros procesos. Después tenemos deducción de inversiones. La deducción de inversiones, aquí en esta hoja, ustedes pueden ingresar la información de sus activos fijos, la fecha de adquisición, pongamos que es enero del 2018, fecha de inicio de la deducción, le vamos a poner el 1 de febrero del 2018, fecha de baja, si es que ya lo vendieron, pues tendrían que anotarla aquí, el folio fiscal, que es un requisito de la contabilidad electrónica que debemos de tener identificado en nuestro papel de trabajo, el folio fiscal del documento con el cual compramos ese activo fijo. Y en caso de ser facturas muy viejitas, bueno, pues tendríamos que identificar pues el folio interno que en su caso se manejaba. Aquí vamos a ponerle equipo, vamos a ponerle automóvil solamente. En la descripción le vamos a poner 350,000 pesos. Esta tiene un límite de deducción. Ustedes simplemente anotarían el límite de deducción que tiene.
Si tienen una depreciación acumulada, vamos a suponer que tiene una depreciación acumulada de 10,000 pesos, por decirlo así. Aquí es importante que los campos que están en claro sean los que se llenen, los demás no se llenarían. Y el porcentaje de aplicación poniéndolo como decimales para que el programa lo considere. Los meses del ejercicio le vamos a poner que fueron 12. Las celdas que están en oscuro, ustedes no las llenan, automáticamente el programa lo va a hacer. Miren, aquí nada más le dan calcular deducciones de inversiones. Perdón, aquí tenemos un activo que tiene ahí un límite de deducción. Les pusimos una opción para que ustedes decidan, bueno, ese límite de deducción, ¿cómo quieres que te calcule la depreciación? ¿En base al monto original de la inversión o sobre el límite de la deducción? Ustedes lo van a seleccionar y van a elegir por cuál quieren que se calcule esta deducción de inversiones. Yo lo voy a poner que sobre el MOI, le doy calcular la deducción de inversiones, le digo que sí, proceso terminado, y vean, vamos a ver más adelante cómo ya nos da automáticamente el cálculo, la actualización de mi deducción, para que al final, ya lo había puesto, perdón, no lo habíamos borrado, para que al final la depreciación fiscal del ejercicio ya nos dé la actualizada, aplicar para deducción de inversiones. Y aquí simplemente es que ustedes lo anoten en cuál rubro va a caer. Es esto y es lo que necesitamos para precisamente identificarlo en el formato de la declaración anual. Pérdidas fiscales, tenemos de pérdidas fiscales que es precisamente ustedes simplemente pueden anotar su dato histórico dependiendo del año en que se haya generado la pérdida. En dado caso que ya se haya hecho alguna aplicación de esta, dependiendo en qué ejercicio se haya hecho, le voy a restar y le voy a dar calcular. Le digo que sí y simplemente ahorita va a hacer los cálculos necesarios y vean, me va a ir actualizando el importe de mi pérdida como debe de estar. ¿Ok? Y aquí ya tengo los datos necesarios que necesito también para hacer el llenado de las aplicaciones de las pérdidas que voy a aplicar. Recuerden que el formato solamente lleno las pérdidas que voy a aplicar en el cálculo o en la determinación de mi ISR. Vamos con precisamente la determinación de mi ISR. Esta hoja parece vacía. Simplemente al darle calcular me va a traer todas las cuentas que yo estoy considerando para precisamente la determinación de mi impuesto. Me va a ir poniendo la parte mensual de cada uno de ellos. Esto es más que nada para que ustedes hagan el comparativo con sus pagos provisionales, lo que presentaron, y dándome un acumulado que bueno, debe de coincidir con lo que yo tengo en mi anual, a menos que haya algunas diferencias en cuanto a los tipos de ingreso o en su caso deducciones. Pero vean, yo con esto puedo saber, por ejemplo, cuánto tengo de o cuánto estuve reportando de mis ingresos en la declaración anual. En el caso del ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible, ustedes lo van a tener que anotar manualmente porque no sabemos qué pueda llegar a determinar, por eso ese dato no viene enlazado, pero les dejamos el campo del mes de diciembre libre para que ustedes anoten ese dato y al anotarlo automáticamente se va. En este caso era un ajuste anual por inflación deducible, que es el que yo voy a considerar. Más que ahorita, permítanme porque lo tenemos por aquí para que ustedes simplemente carguen ese dato manualmente y en automático se va a hacer. Miren, aquí está. Lo cargo yo manualmente y para que sea considerado en mi cálculo del impuesto. Vean, ya tengo la determinación, mi total de ingresos, deducciones. En caso de los demás gastos, como están desglosados, y puedo determinar ya sea una pérdida, en este caso es una pérdida fiscal, o mi utilidad,
si aplique PTU y en su caso aplicar el porcentaje del 30% de ISR para determinar el impuesto causado y a su vez poder aplicar ya sea pagos provisionales, retención de ISR bancario y demás aplicaciones que le pudieran hacer al impuesto para determinar la diferencia a cargo o a su favor que van a determinar. Tengo uno que es compara, que precisamente compara los ingresos con los pagos provisionales mediante los CFDI emitidos y con esto simplemente al darle generar me va a dar es precisamente esta diferencia de ingresos para que puedan determinar si es que hay o no alguna diferencia en base a sus balanzas, en base a sus CFDI emitidos. Una hoja para determinar la COFIN. Los cuadros que están en verde son para que ustedes suministren la información, dan calcular y automáticamente la demás información la va a traer de las demás hojas de registro. El cálculo de la cuca, igual haremos una determinación. Aquí igual nada más tienen que poner su cuca que traían en el ejercicio pasado y le van a dar calcular la cuca. Le van a dar calcular la cuca, le dicen que sí, proceso terminado. Ay, perdón, se me olvidó la fecha de la última actualización del 2018 y 31 de diciembre del 2019. Calcular, le decimos que sí y le damos a aceptar y automáticamente ya nos da el cálculo. La PTU igual, aquí simplemente es darle calcular, me va a traer los datos necesarios. Aquí sí tienen que anotar ustedes si es que tienen esta partida de no deducibles de acuerdo al artículo 28 fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta, la anotan primero y ya después le dan calcular para que dé el dato necesario. Esta simplemente se las dejamos, son las claves de producto y servicio y de la unidad de medida que deben de considerarlo en los FDIs. Claro, esto me imagino que ya lo debieron de haber hecho anteriormente, mes a mes, cuando las fueron recibiendo, para verificar que no tengan datos que no coincidan y que posiblemente pudieran hacer variar su resultado. Y aquí tenemos precisamente el llenado del formato. Aquí no le voy a dar borrar, está vacío, le doy llenar formato y en automático me va a llenar el formato con todos mis datos identificados, partes relacionadas, partes no relacionadas y me va a dar todo el llenado de mi formato hasta que yo llegue ya sea a una utilidad o a una pérdida del ejercicio. Y a su vez el balance viene igual vacío, simplemente le doy llenar formato y en automático me va a llenar el formato anotándome de acuerdo a sus balanzas de comprobación del mes de diciembre, por supuesto, va a llenar este formato para darles el llenado y el cuadro del mismo. Y tenemos por último lo que es la conciliación contable fiscal. Igual le damos llenar formato y me va a dar automáticamente los datos que yo ya he venido calculando en las diferentes hojas y que también de acuerdo a mi hoja de clasifica las partidas que anoté que afectarían a esta conciliación contable fiscal se verían implicadas y se reflejarían aquí en este formato. Y por último, bueno, tenemos nada más la hoja de el índice pendientes, el índice nacional de precios al consumidor, perdón, para que ustedes lo anoten y es el que recuerden que para las actualizaciones y demás lo tendremos que considerar para que esté. En este caso ya se los dimos hasta el mes de diciembre de 2019 para que sea contemplado en las diferentes actualizaciones del programa. Bueno, pues esta es en breve manera el programa CIFITAX 2019. Esperemos que sea una herramienta que les ayude mucho para calcular su declaración anual. Preséntenla a tiempo y que esto les minimice los tiempos. Muchas gracias. Hasta la próxima.